9:13, nuestro siguiente invitado es el distinguido periodista Alfonso Espinosa de los Monteros. Es un gusto volver a verlo, don Alfonso. Es un referente del periodismo ecuatoriano. Le saluda Juan Javier Benedetti. Don Alfonso, ¿cómo ve la situación actual del Ecuador? ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir? Muchas gracias, Juan Javier. Qué bueno y felicitaciones por ese trabajo diario que hacen ustedes para orientar al país con buen contenido, con buenas entrevistas y en momentos tan críticos como este. Pienso que la situación del país es grave. Es grave como no ha sido antes. Yo, de mis años de activo periodismo, recuerdo muchos momentos de crisis, ¿no? Crisis económicas, crisis políticas, crisis en el campo social que siempre está afectado, crisis de todo tipo, guerras con el Perú, en fin, momentos muy difíciles que hemos vivido. Pero creo que ahora estamos en el peor momento. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo común, un enemigo mayor, el enemigo más grande que tienen muchos países en este momento y que es el narcotráfico. Porque del narcotráfico se deriva la violencia, se deriva la corrupción y todos estos males que venimos arrastrando y que parecería que nos cuesta salir. Entonces, la situación es difícil, sobre todo frente a la campaña electoral que hemos vivido, estamos viviendo, y desde luego a la decisión que tenemos que tomar los votantes el próximo 13 de abril. Hay que pensar bien realmente cuáles son las posibilidades de los candidatos que están actuando para enfrentar lo difícil de esta situación. Recalco, a partir del narcotráfico, el narcoterrorismo que se ha metido en todas las grietas de nuestra sociedad. Entonces, necesitamos pensar bien, actuar bien y decidir bien. Don Alfonso, buenos días. Estefaní Macías le saluda. Estuvimos juntos en Bogotá en el festejo de los 25 años de Andrea Bernal, y una de las cosas que dijo Andrea Bernal en su discurso fue que le agradecía por la oportunidad que le dio y los espacios para seguir enseñándola. Y eso me genera una duda, y es, ¿qué falló? ¿En qué fallaron los partidos de no darle la posta a las nuevas generaciones? Los partidos tradicionales no tuvieron y todavía no tienen gente joven para coger esta posta. ¿Qué les faltó? Bueno, les faltó una decisión, una actuación, digamos, que vaya más allá de los intereses personales. En nuestro país ha primado más el populismo. Los partidos tradicionales, los partidos que se crearon sobre todo en los años 80, después de la dictadura, tuvieron un papel importante que lo jugaron, hicieron gobierno, la izquierda democrática, democracia popular, los partidos de entonces en los cuales la gente estaba confiando. Pero ¿qué pasó? Nuevamente el populismo arrasó, ya después con la presencia de Rafael Correa, y esto provocó pues el desbandamiento, digamos, de todos los ciudadanos dentro de esos partidos, y llegamos a este momento en que ellos han dejado de actuar. ¿Por qué? Ya no existen prácticamente, porque no lo hicieron en el momento oportuno. Los partidos tienen que desarrollarse con formación de sus partidarios, ¿no? De las personas que intervienen, dándoles todos los atributos y todos los mecanismos para que las personas puedan participar en política de manera efectiva y de manera honesta y decente. Entonces, los partidos en este momento ya no cuentan, y esperemos que el populismo no se afinque más en nuestro país para que de alguna manera volvamos a tener partidos políticos serios, partidos políticos patriotas con deseo de actuar, y en definitiva entonces podamos perfilarnos hacia un país mejor.
Don Alfonso, muy buenos días. Los saludo a Carlos de Tomaso. Qué gusto tenerlo aquí. Y quiero volver al tema de lo que nos jugamos el día 13 de abril en materia de seguridad, en materia de libertad de expresión, en materia de institucionalidad. Entramos a un momento de reflexión. ¿Qué nos jugamos, don Alfonso, ese 13 de abril en torno a todos estos temas claves para el país? Bueno, nos jugamos todo lo que usted ha mencionado y mucho más. Nos jugamos el futuro. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la gente que todavía cree en el país y quiere salir adelante. En este sentido, pues, y en general, la campaña electoral que hemos vivido ha sido decepcionante, porque primero, los 16 candidatos, ¿qué tal? Así tuvimos, frente a una lid electoral. Y claro, polarizándose el país al máximo, segmentándose, dividiéndose, y la ausencia de un proyecto de país. Ninguna candidatura ha presentado un proyecto de país, un plan con objetivos nacionales, como lo venimos reclamando hace muchísimos años. Y llegamos a la segunda vuelta, al momento de las definiciones mayores, cuando el correísmo no ha reconocido los errores cometidos desde su nacimiento y en la gestión de gobierno de Rafael Correa. No ha reconocido tampoco las decisiones tomadas en el campo legal, en el campo judicial. Yo pienso que si la candidata del correísmo, la señora Laura González, reconociera que sus máximos dirigentes han sido sancionados por la ley y que debe actuar la ley simplemente, entonces habría señalado un antes y un después para su partido o su movimiento y, desde luego, para el propio país. El país necesita reconocer lo que ha vivido y tiene que actuar en función de ello. Del lado del presidente Daniel Noboa, las circunstancias son más fáciles de comprender. Él es un presidente joven, pero ya ha tenido un periodo de actuación en el cual ha demostrado, hay que reconocerlo, ha demostrado decisión, poder de decisión sobre todo para actuar frente a momentos críticos del país y ha iniciado una gestión. Eso lo coloca a favor de los electores, porque es preferible votar por un presidente que ya ha iniciado una gestión, que ya tiene un plan más o menos previsto, aunque no fuere todavía visible ese proyecto de país que estamos esperando. Tocayo, mucho mejor eso que empezar desde cero y con un movimiento y unos políticos desgastados como son los que acompañan a la Revolución Ciudadana. Tocayo, muy buenos días. Alfonso Harp te saluda. Siempre he dicho que para mí uno de los más grandes honores ha sido formar parte de Televistazo Estelar junto a ti y a Teresa Arboleda hace algunos años atrás. Siendo Alfonso Espinosa de los Monteros, justo a Javier Benedetti Roldós, los dos primeros referentes que tuve en televisión. Cuando era un niño y recién prendí la televisión, veía al uno en El Observador en Canal 10 y a Alfonso Espinosa de los Monteros en Canal 2, como antes se los conocía, Canal 10 y Canal 2. Un placer, Tocayo. Siendo tú uno de los testigos de la historia política del Ecuador, me gustaría conocer tu criterio sobre dos cosas, sobre lo pasado y lo presente. Sobre lo pasado, una especie de comparación, porque algo dijiste hace un rato, una especie de comparación de cómo eran las campañas electorales en la época cuando la ganó Roldós, cuando la ganó León Febres Cordero, cuando la ganó Borja, etcétera, versus esta última campaña que has señalado te ha decepcionado mucho. Y también me gustaría escuchar tu opinión sobre los dos hechos más notorios de este fin de semana. La reunión del candidato presidente Daniel Noboa con el presidente Donald Trump y la reunión en Chimborazo entre la señora Luisa González y quien representó a Leonidas Giza, porque tampoco fue el dirigente indígena a esa reunión. Me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, en primer lugar, pues las campañas electorales. Ciertamente cada vez se desgasta más esto. El pueblo no participa siquiera, ¿no? Ya ni siquiera tenemos esas reuniones amplias que siempre se veían cuando el ciudadano iba a aplaudir a su candidato porque confiaba en él. Ya no vemos eso. Ahora la campaña electoral es en las redes sociales como gran cosa. Y desde luego eso no significa pues
conseguir eficiencia en la comunicación y llevar adelante los planes y las ideas. Pero esos planes, ya decíamos, no han surgido claros en esta campaña electoral y en las últimas en general. Muchos candidatos, muy pocas ideas. Esa es la realidad que hemos vivido. En cuanto a los acontecimientos de este fin de semana, pues debo destacar aquí el encuentro del candidato presidente Daniel Noboa con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Este es el factor más importante que hay que tomar en cuenta, porque ya decíamos, el narcoterrorismo, el tráfico de drogas es ¿cómo podríamos decir? Es la transnacional mayor que tiene en este momento el planeta. Una transnacional negativa, perversa, maligna, que destruye a la juventud, que destruye a los niños, que siembra la corrupción en todos. Entonces, ese tiene que ser el factor central para decidir una votación. Y en este sentido, tenemos que aplaudir el acercamiento que hace Daniel Noboa con los Estados Unidos, que es nuestro mayor aliado en todos otros campos, como el campo comercial, y desde luego una potencia mundial que sí tiene las posibilidades de ayudarnos en este sentido. Y está muy bien que hemos recibido de Estados Unidos, estamos recibiendo asistencia técnica, asistencia militar, asistencia económica, y esto es lo que le da seguridad al gobierno para que pueda continuar en un próximo periodo y en manos de Daniel Noboa una gestión que sea positiva para el futuro. Eso es muy importante. En cuanto al movimiento indígena, yo creo que el movimiento indígena tiene mucha ilusión en cuanto a lo que pueda conseguir de la presidenta, si es que llega a ser presidenta, la señora Laura González. No sabemos exactamente cuál puede ser el verdadero fin de esta alianza, aunque está claro que lo que se necesita es más votos. Pienso, eso sí, que el movimiento indígena no es un movimiento tan unificado regularmente, y el momento de votar se fracciona. Recordemos que en la campaña anterior el candidato indígena terminó llamando a sus seguidores para votar por Guillermo Lasso, que no era de su posición política. Entonces, no sé en qué va a terminar esa alianza. Y como no estuvo presente Isa, que es el líder mayor del movimiento indígena, entonces es más difícil todavía saber si esa alianza va a darle buenos resultados a la candidata Laura González. También hay que tomar en cuenta que ciertos movimientos como la Ecuarunari, movimientos internos del indigenado, no se han pronunciado a favor de ella, sino a favor de Noboa. Entonces, bueno, es una alianza y es bueno que la haya. Está bien que se unan, pero ojalá sea para bien. Y todavía tengo dudas a ese respecto. Don Alfonso, yo quiero retomar su reflexión, ¿quién mejor que usted para sobre el tema de el valor democrático que tiene la libertad de expresión en la vida institucional de un país? Probablemente estos últimos años no hemos tenido tanto esa discusión porque hay apertura y posibilidad de opinar de manera libre, sin presiones, pero en otros momentos no hubo esa libertad, y creo que es importante recordar el valor que tiene el poder mantener una opinión libre, informada, pues para todos los ciudadanos. ¿Quién mejor que usted para poder reflexionar sobre esto, don Alfonso? Muchas gracias por esta pregunta, porque yo siempre estoy a favor de la libertad de expresión. La he vivido, la he sentido, la he practicado y he podido servir a mi país a través de esa libertad de expresión. De esa libertad de expresión que nos hemos beneficiado todos mientras la hemos tenido. Cuando tuvimos las dificultades que Correa nos creó a los medios de comunicación y a los periodistas, pudimos evaluar con acierto la importancia que tenía la libertad de expresión, y todos nos unimos para defenderla. Ya sabemos, se emitió una ley perversa
que solo buscaba destruir y dividir a los medios de comunicación, anularlos en cierto sentido, ¿no? Recordemos que Correa llegó a decir que un país sin medios de comunicación privados sería mejor. Bueno, pensemos entonces, ¿qué sería eso? Unificar el pensamiento en el pensamiento estatal y punto. No, eso es totalmente negativo y totalmente dañino. La vida la está demostrando y en todos los países se preserva este gran valor de la libertad de expresión, reconocida incluso por las Naciones Unidas en los derechos fundamentales del ser humano. Entonces, yo tengo que defender siempre esto, alabar siempre el esfuerzo que hacen por la libertad de expresión todos, no solo los que ejercemos el periodismo, sino todas las personas, los que nos escuchan, todos los que saben que la opinión, el valor de la opinión es lo que cuenta. Es lo que cuenta. ¿Para qué? Para que se produzcan debates sanos, discusiones positivas y se consigan resoluciones válidas. Ese es el valor de la libertad de expresión. Penosamente, hemos visto en estos días que justamente de la Revolución Ciudadana ha salido pues ya una idea, un asambleísta elegido que ha hablado de volver a montar esa ley perversa que surgió en el gobierno de Correa o algo parecido, ¿no? Es decir, volver a tocar el tema de la libertad de expresión después que ya ha quedado afirmada y reafirmada frente a los hechos que se han producido y frente a las decisiones que se tomaron en la propia asamblea cuando Guillermo Lasso envió un proyecto ratificando esa libertad de expresión. Entonces, desde luego, eso ha sido muy mal visto y hasta aclarado un poco de parte de la candidata de la Revolución Ciudadana para decir que sí respeta la libertad de expresión. Eso está en duda por los antecedentes que he descrito. En el futuro, tenemos que no se repitan esos malos pasos que ya los vivió el Ecuador. Don Alfonso, una consulta. Uno de los retos que vamos a encontrar en esta nueva era digital es la desinformación, inteligencia artificial. ¿Cómo cree usted que podemos, se habla de alfabetizar a la ciudadanía para que pueda ir a las fuentes oficiales, a los medios tradicionales, a verificar la información? ¿Cómo usted ve este nuevo panorama donde las cifras dicen que el 58% de los ecuatorianos recibe a diario una noticia que tiene algo de falso o es completamente falso? ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, una visión preocupante porque realmente las redes sociales tienen una gran virtud como factor de comunicación, pero un gran defecto porque allí no se confirman las informaciones y las noticias. Entonces, no tengo una idea de cómo podemos combatir eso, cómo podemos lograr formar también a la opinión pública en este sentido para que busque siempre la información que sea confirmada, la información que sea real y que le pueda convencer a él mismo. Es difícil, ni siquiera tenemos leyes claras a este respecto y esto es una realidad no solo del Ecuador, sino del mundo. Mientras tanto, la tecnología sigue avanzando y nos va dando más herramientas que se vuelven peligrosas frente a esto que estamos describiendo, ¿no? La inteligencia artificial puede ser el fin de muchas cosas positivas y puede crear mucho más mentira, mucho más difamación, mucho más desinformación. Siempre es grato conversar con usted, estimado don Alfonso. Mil gracias por habernos dado este pequeño momento para saber sobre nuestras inquietudes. Buen día, don Alfonso. Muchas gracias, Juan Javier, y muchas gracias a los amigos allí en el panel. Y bueno, adelante, hay que seguir defendiendo esa libertad de expresión y esperemos que el 13 de abril las cosas se vean mucho más claras. Gracias, bueno, que así sea. Son las 9:33, un estudio liderado por